Empezamos con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Señor, que tu gracia inspire, prevea y acompañe todos nuestros pensamientos y todos nuestros actos, para que todas nuestras obras tengan en ti su principio y tiendan hacia ti como a su fin. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y cantamos ahora el canto número 3. El Dios de paz, verbo divino, quiso nacer en un portal. Él es la luz, vida y camino, gracia y perdón trajo al mortal. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Vino a enseñarnos el sendero, vino a traernos el perdón, vino a morir en un madero, precio de nuestra redención. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Por una senda oscurecida vamos en busca de la luz, luz y alegría sin medida encontraremos en Jesús. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Nuestro Señor vendrá un día lleno de gracia y majestad. De nuestro pueblo Él será guía, juntos iremos a reinar. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Bien, sed todos bienvenidos quienes estáis aquí, como también los que nos puedan ir siguiendo a través de esta retransmisión que hacemos en Facebook. Estamos en pleno tiempo de Adviento, tiempo de esperanza ante la expectativa de la venida del Señor, y San José aparece como una figura significativa, sugestiva e importante en este tiempo de Adviento. Este retiro lo articularemos en 3 breves partes. La primera es ver la figura de San José en la tradición bíblica. La segunda,
será la irrupción de Dios en la vida de San José, y a partir de aquí también veremos qué irrupción tiene la acción divina, la presencia de Dios en nuestra vida. Y la tercera, en ella hablaremos de las dudas y la fe de San José en el diálogo con la Virgen María, que son expresión de la fe de la Iglesia. Por lo tanto, relacionaremos mucho, evidentemente ni que decir tiene la figura de San José con la de nuestro Señor Jesucristo, pero también con la Virgen María y la Iglesia, porque al mismo tiempo la Virgen María es figura de la Iglesia. Veamos pues este primer punto, la figura de San José en la tradición bíblica. Vamos a leer este fragmento del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Dice así: la generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, aunque la figura de San José aparece muy discretamente en la Biblia, tan solo en los primeros capítulos de los Evangelios de Mateo y de Lucas, es sin lugar a dudas un personaje fascinante por el papel que desempeña en la vida de Jesucristo y en la historia de la salvación. Lucas lo menciona siempre en su vinculación con María. En Mateo, en cambio, aunque también aparece su vinculación con María, se nos presenta en otras ocasiones con un protagonismo propio, especialmente cuando se hace mención de sus sueños, tras los cuales ha de tomar decisiones importantes, como son la aceptación de María como esposa, la huida a Egipto y el regreso nuevamente al país de Israel. De José no se menciona ninguna palabra o frase que él haya dicho, pero se remarca su actuación, que pone de relieve su obediencia a la voluntad de Dios. Si a María Dios se le comunicó por medio de la visión de un ángel, por lo tanto María vio ante sí una realidad celestial con sus propios sentidos, a José le dio a conocer sus designios por medio de sueños, que constituyen un medio de comunicación velado la mayor parte de las veces. No tiene una visión directa como María, sino sueños. Y aquello que decía Calderón de la Barca, que los sueños son. Un sueño está sujeto a la interpretación personal. Sin embargo, los sueños que nos refiere Mateo tienen un significado claro, no hace falta interpretar mucho, con unas indicaciones precisas. No temas tomar a María como esposa, llevarla contigo, huye al país de Egipto, vuelve otra vez. Vemos que por medio de estos sueños Dios le da unas indicaciones claras. Me gustaría ahora, ya que hablamos de la figura de San José en la tradición bíblica, comparar la figura de José de Nazaret con otros dos personajes que aparecen en la Biblia, con los que el esposo de María y padre legal de Jesús comparte el nombre y también algunas características comunes. Uno es del Antiguo Testamento y el otro es del Nuevo. Me estoy refiriendo a José, el hijo del patriarca Jacob, y a José de Arimatea, entre los cuales se dan unas coincidencias que ayudan a entender mejor el plan de Dios en la historia de la humanidad.
Con ambos comparte el nombre y también, como he dicho antes, otras características relevantes que ahora diremos. Veamos primero, con José, el hijo del patriarca Jacob, comparte el nombre. También recordemos que estos dos Josés son venerados por la Iglesia como santos en la espiritualidad y la liturgia de la Iglesia católica. Por tanto, podemos hablar de San José, el patriarca, hijo de Jacob, como San José de Arimatea. Bien, pues con José, el hijo del patriarca Jacob, comparte el nombre, esto es lo más evidente, pero también comparte el que su padre se llama igualmente Jacob. En Mateo 1:16 leemos: Jacob, en aquella lista de genealogías, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. O sea, tenemos también otro hecho que es significativo. El padre de San José, el esposo de María, también se llamaba Jacob, como el patriarca, y eso también nos ayuda a ver el entronque que tiene Jesucristo, que ha de nacer con el pueblo de Israel. Asimismo, comparte con José, hijo del patriarca Jacob, el hecho de que Dios se comunicara a través de sueños y que a través de ellos pudiera interpretar la voluntad divina. De San José, esposo de María, no se nos dice que interpretara sueños de otros, como sí que lo hizo San José, hijo del patriarca Jacob, que interpretó los sueños del faraón y antes había interpretado los sueños del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos del faraón. Pero aparte de interpretar sueños de otros, José, hijo de Jacob, también tenía sueños propios. Y uno de esos sueños fue el que le hizo caer en desgracia delante de sus hermanos, que al final provocó que sus hermanos lo vendieran a los mercaderes madianitas, que lo llevaron a Egipto. Bueno, sabéis todas aquellas historias y peripecias que tuvo que pasar el pobre José, pero que después eso fue algo providencial para salvar a su pueblo del hambre. Y es también como un anuncio de la redención de la humanidad. Así como José del Génesis llevó a su familia a Egipto para librarlos de la escasez y el hambre que se había apoderado del Próximo Oriente, así también San José del Nuevo Testamento llevó a su familia a Egipto para librar a Jesús de la muerte. Aunque José, el del Antiguo Testamento, sus hermanos, su padre y demás familia fueron muy bien acogidos en Egipto, acabaron viviendo allí como extranjeros, y cuando empieza el libro del Éxodo dice que Israel se había hecho un pueblo numeroso, que los egipcios los temían y que el faraón, que no había conocido todo lo que había hecho José por ellos, por su pueblo, decidió esclavizar a Israel. Por eso acabaron viviendo como extranjeros. Así también José, María y Jesús se refugiaron en Egipto huyendo de las iras de Herodes y tuvieron que vivir como extranjeros, seguramente en las colonias judías de Alejandría o de la isla elefantina en el Nilo. No sabemos exactamente el lugar porque de esto no nos informa el Evangelio, pero en estos dos lugares que he mencionado pues habían asentamientos judíos notables, y es posible que allí San José pudiera tener parientes, amigos o personas conocidas que le pudieran ayudar. Junto con sus hermanos y su padre, Jacob, el José del Génesis fue iniciador del pueblo de Israel. José, esposo de María, acoge a Jesús como hijo, quien será el que establecerá el nuevo Israel, la Iglesia, para hacer presente el reino de Dios en el mundo. José, hijo de Jacob y hermano de Judá y de los demás patriarcas, es una figura profética que nos anuncia a José,
hijo de David, de la tribu de Judá y esposo de María. El nombre de José significa: quiera el Señor añadir más hijos a los ya nacidos. Y es el nombre que Raquel, esposa de Jacob, puso a su hijo frente al hecho de que su hermana Lía, la otra esposa de Jacob y rival suya, había tenido ya otros hijos, y para ella José era el primero. Si leéis pues por la mitad de los capítulos del Génesis, en que se nos habla de esta historia que parece casi un culebrón, ¿no? Las historias de celos, de intrigas, de cómo Jacob ama a Raquel y se quiere casar con ella, pero el padre de Lía y Jacob engaña a Jacob y le da primero a Lía como esposa. Cuando Jacob se da cuenta del engaño, pues no tiene más remedio que quedarse con Lía, pero trabaja otros 7 años para poder obtener la mano de Raquel. Ama tiernamente a Raquel y bueno, no es que no amara a Lía, pero bueno, era aquella situación también que en el Antiguo Testamento se toleraba la poligamia, y ella la competencia entre las mujeres se establecía a ver quién tenía más hijos, y Raquel no podía tener hijos, y eso pues era una causa de oprobio y motivaba la burla de su hermana, hasta que Dios le concede un hijo y ¿qué es lo que desea Raquel? Tener más hijos. Por eso le pone este nombre: quiera el Señor añadir más hijos a los ya nacidos. Después tendrá a Benjamín y morirá en el parto, ¿no? Teniendo a Benjamín, fue un parto difícil. Bien, lo podéis leer vosotros mismos aquí en la mitad del libro del Génesis. Bien, ante este hecho de tener más hijos, vemos también el anhelo de que Israel, el pueblo de Dios, crezca, y nosotros como cristianos podemos ver también un deseo humano, pero también el designio de Dios de que la Iglesia crezca en nuevos miembros y el reino de Dios se expanda por el mundo. Y ahora pues veremos la relación que puede tener San José, esposo de María, con San José de Arimatea. Si José, esposo de María, fue el que acompañó a Jesús en su nacimiento en una cueva, y lo puso María en un pesebre. ¿Os acordáis del relato de Lucas en el capítulo 2? Pues si San José fue el que acompañó a Jesús en su nacimiento, José de Arimatea fue el que lo acompañó en su muerte y le dio sepultura, también en una cueva. Los dos sitios eran prestados. La cueva donde nació no era suya, la cueva donde fue enterrado no era suya. José, esposo de María, fue testigo del nacimiento de Cristo en una cueva, y José de Arimatea fue testigo de la sepultura de Jesús en una cueva de su propiedad, en donde había excavado su propio sepulcro que cedió al Señor, porque el Hijo del Hombre no tenía donde reclinar su cabeza. Lo leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 58. José, el esposo de María, había muerto antes de que Jesús iniciara su ministerio público. Y por eso fue este otro José quien se encargó piadosamente de dar sepultura al Salvador. De José de Arimatea se nos informa en Marcos 15:43 que era un magistrado, un miembro notable del Sanedrín, y que no estaba de acuerdo con la sentencia y la ejecución de Jesús. Esto nos lo dice Lucas, capítulo 23, versículo 51. Él era seguidor de Jesús en secreto, nos lo dice Juan, capítulo 19, versículo 38. Y a partir del momento de la muerte de Cristo, decide hacer público su seguimiento y exponer su vida para ir ante Pilato a pedir el cuerpo del Redentor. Lo leemos en Mateo, capítulo 27, versículo 58. Vemos en José de Arimatea pues cómo
toda una progresión en su discipulado. En la tradición oriental aparece mucho lo que se llama la exégesis por homonimia. Personajes que comparten el mismo nombre, de ellos se hace como si fuera un único personaje, y que comparten una serie de características, y hay himnos de la liturgia bizantina que nos hablan de esto, de José pues asistiendo a Jesús en su nacimiento y de José asistiendo a Jesús en su muerte. Sabemos que no puede ser el mismo José, ¿no? Pero se engloba como si fuera un personaje general. Por eso también he querido comparar la figura de San José con San José, hijo de Jacob del Antiguo Testamento, y San José de Arimatea. Vamos ahora al segundo punto, que es la irrupción de Dios en la vida de San José. En San José se hace realidad una constante actuación divina, y es que a lo largo de la historia de la salvación, Dios se ha acercado a los hombres y ha disipado todo temor. Muchas veces tenemos miedo de Dios y de los hombres, miedo de un peligro y de un exceso de esperanza, miedo a que, como hemos recibido mucho de Dios, Dios también nos pida mucho. Miedo de sentirnos solos y de sabernos demasiado amados. Hablaba el filósofo Søren Kierkegaard, famoso filósofo danés del siglo XIX, que en un libro que se titula El concepto de la angustia, un título para infundir muchos ánimos, ¿no? Pero bueno, hace una reflexión filosófica sobre la angustia humana, y una de las cosas que dice es que el ser humano siempre tiene esta angustia de no, por el temor a no saber estar a la altura de las circunstancias, de aquello que se le pide, ¿no? Y que él lo interpreta también como uno de los frutos del pecado original, esta angustia. Pero ahora no nos desviaremos del tema, es un libro muy interesante y que quien lo desee puede leer. Bien, el miedo es una sensación que tenemos ante cualquier cosa que haga peligrar nuestro equilibrio. En la vida, pues, ¿qué es lo que quisiéramos todos? Tener una vida tranquila, plácida, sin problemas, arreglada, ser buenas personas, tener honestidad y bien. Pero claro, resulta que también Jesucristo nos ha dicho que quien quiera seguirlo tendrá que negarse a sí mismo, tomar su cruz y acompañarle. Tenemos por eso miedo de no estar a la altura de lo que se nos pide, o de tenernos que poner a esa altura cuando ya estábamos instalados en una posición cómoda. San José también tuvo miedo porque vio cómo las circunstancias le desbordaban. No se atrevía a tomar a María como esposa porque no comprendía su embarazo. ¿Cómo había vuelto de Ain Karim? Y ya empezaba a notarse algo. ¿Qué había pasado? María, que tenía pues fama de ser bondadosa y honesta, ¿cómo es posible que estuviera esperando un hijo? No quiere creer que María haya actuado en contra de la ley de Dios. José es un hombre justo, intuye un misterio y tiene miedo de entrar en él ante algo que no comprende. Permitir la entrada de Dios en nuestras vidas significa exponernos a sorpresas continuas, renunciar a nuestras seguridades, tener que cambiar nuestra tendencia a la táctica, al cálculo, por el don gratuito de la esperanza, dejar nuestras pequeñas pero palpables riquezas y ponernos como pobres y sin experiencia a merced del Señor,
que es libertad suprema. San José, como todo joven en aquella época, pues podría tener, cuando esto sucedió, unos 20 años, pues también había hecho sus planes. Siendo un varón justo, se imaginaba seguir caminos de justicia y amor. Como cualquier joven, había escogido una esposa. Veía la vida en Nazaret con una serena tranquilidad: trabajar y amar, formar una familia en el temor de Dios y en la práctica de la ley, llegar a una vejez venerable y, bendecido por Dios y por los hombres, volver al lugar de sus padres. Hijos y nietos bendecirían su memoria a lo largo de generaciones. Pero ahora en María sucede algo que no comprende, que no sabe explicar, no sabe ver cómo es posible que María esté esperando un hijo. Le invade la duda y tiene miedo, porque ve la mano de Dios muy cerca. Quiere volverse atrás para el bien de María y el suyo. Dice que decidió repudiarla en secreto. Concretamente, esta traducción de la Conferencia Episcopal Española dijo repudiarla en privado, que la cosa no fuera conocida discretamente, porque, a ver, María hubiera podido quedar difamada e incluso enfrentar cargos y ser lapidada por dos motivos. El más evidente era una acusación de adulterio. ¿Cómo es que este hijo no es de tu prometido? Y ya estaban desposados, pero era aquel tiempo, ¿no?, en que aún no vivían juntos. Por lo tanto, no es del hombre con el que vas a compartir tu vida. O sea, ya ni siquiera podían haberla acusado de haber hecho Pascua antes de Ramos, como se dice vulgarmente, ¿no? Porque eso no había sido posible por el factor del tiempo. Pero había otra acusación que podía enfrentar María, y esta hubiera sido más grave todavía, y a la que no prestamos mucha atención en nuestra cultura, porque ya tenemos tan asumida la formulación dogmática. Es que María podía ser acusada de blasfemia, porque decir que aquel hijo era del Espíritu Santo a los oídos de un judío era para rasgarse las vestiduras. ¿Qué está diciendo esta mujer? ¿Qué está diciendo esta loca? ¿Cómo se atreve? Eso ya hubiera sido ya la punta final. Evidentemente, José no quiere eso para ella. Decide repudiarla en secreto. Además, entre medio, de esto nos informa el Evangelio de San Lucas, sale el edicto de César de que la gente vaya a empadronarse, ¿no?, porque quería saber el número de habitantes del imperio. Se respetaba la costumbre de los judíos y hubieran podido empadronarse en Nazaret o bien en la ciudad de origen de sus familias, que en este caso habría sido Belén de Judá. Y José optó por esta segunda posibilidad, a la que también optaron otros, porque de esta manera también podía poner tierra por medio. Fue una buena medida de prudencia y también para, entre otras cosas, salvaguardar la buena fama de la Virgen María. Bien, él se quiere echar para atrás para el bien de María y el suyo propio, hemos dicho, hasta que el Señor le aclara lo que está ocurriendo y, destruido el miedo, le prepara para introducirse en el misterio. Este misterio que San José ha de acoger en su vida le trastoca todos sus planes, todos aquellos cálculos que había hecho, pero le da a su existencia una plenitud desconocida hasta entonces. Veremos
que trastocándole los planes, Dios le da algo mejor, mucho mejor. El inicio de su vida matrimonial y de su paternidad asumida para llevar a cabo la voluntad de Dios fue todo menos que tranquila. Tuvo que emprender un viaje de Nazaret a Belén para empadronarse con su familia, y a esto salir de su pueblo para ir a Belén. Vivir las circunstancias del nacimiento de Jesús en medio de la precariedad, pues no había sitio para ellos en la posada. Belén, Jesucristo, no nació en una cueva porque José y María fueran pobres de solemnidad. A ver, muy ricos tampoco eran, pero era una familia que económicamente pues se podía defender muy bien, pero es que materialmente no había sitio donde estar en Belén en aquellos días. Belén es una ciudad ahora bastante grande, unos 50.000 habitantes, pero en la época de Jesús pues sería un pueblo pequeño, tampoco no una aldeucha, porque era una ciudad de prestigio, era la cuna del rey David. De Belén se nos habla ya en los primeros libros del Antiguo Testamento. El primer libro que menciona esta ciudad de manera ya explícita y clara es el libro de Ruth, que nos narra un relato que tiene lugar, aunque el escrito es posterior a la época que refleja, pero refleja un episodio que sucedió en la época de los jueces, por lo tanto, de cuando el pueblo de Israel hacía poco que se había instalado en la tierra de Canaán. Ya era una ciudad de prestigio. Quienes hemos estado en Tierra Santa sabemos que está muy cerca de Jerusalén. Pues no había sitio material y tuvieron en la posada y tuvieron que recurrir pues a una cueva de pastores. Tener que huir a Egipto para salvar la vida del niño, de su madre y la suya propia, pues también él y María habrían sido blanco de las iras de Herodes. O sea, no solamente hubiera matado al niño, hubiera matado a José y a María. Es que además Herodes mataba a todo el que se ponía delante que quisiera quitarle el trono, o él temiera que le podía quitar el trono. Hasta llegó a matar a su esposa y a varios de sus hijos por temor a una usurpación. O sea, imaginaos, con esta mentalidad, pues se hubiera llevado por delante a cualquiera que se le hubiera puesto por en medio. Realmente, pues ha pasado la historia como un ejemplo de crueldad Herodes. Luego tener que vivir como exiliados y regresar de nuevo a Nazaret, con todo eso seguro que no contaba José, que le iba a pasar todo esto al aceptar a María como esposa y aceptar a Jesús como hijo. Realmente, si lo miramos de modo material, era complicarse la vida, pero sin embargo, esa era la voluntad de Dios, que fue lo mejor no solo para él, sino también para la historia de la humanidad. Si San José no se hubiera complicado la vida, o no se hubiera dejado complicar la vida como se la complicó, nosotros hoy no estaríamos aquí, bien cierto, ¿no? O sea que le debemos mucho y le debemos agradecer pues que aceptara los planes de Dios, aunque en algún momento se le pudieran hacer difíciles. Sí que vio realizado su plan de formar una familia en el temor de Dios, pero en cambio no vio realizado su deseo de llegar a una vejez venerable, pues murió relativamente joven. Porque José, a pesar de aparecer en el Nuevo Testamento, es todavía una figura del Antiguo, y quizás esta sea una de las razones por las que Dios le llamó a su presencia antes de que Jesús iniciara su ministerio público e inaugurara el Nuevo Testamento. Algo parecido a lo que sucedió con Juan Bautista, que dio paso a la predicación de Jesús
y fue desapareciendo de la escena hasta que al cabo de poco el inicuo tetrarca Herodes Antipas, hijo del anterior, lo hizo ejecutar. Era también de tal palo tal astilla, ¿no? El hijo salió bastante parecido al padre también. Iba eliminando a quien se le podía hacer sombra. No obstante, a pesar de haber muerto relativamente joven y de no haber tenido hijos y nietos, su memoria ha sido mucho más bendecida aún que si los hubiera tenido, pues generaciones y generaciones de discípulos de su Hijo adoptivo, de Jesucristo, lo han bendecido a lo largo de los siglos y su memoria se ha mantenido siempre viva, de tal manera que ha sido proclamado patrón y protector de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Por eso, hijos y nietos físicos no los tuvo, pero sí que ha tenido muchos hijos espirituales. Explico ahora una anécdota. Una vez habían tenido capítulo general una congregación de monjas que se llamaban las hijas de San José, y tenían la casa general en Roma, y después de esto fueron a ver al Papa, que en aquella época era Juan XXIII. Sabéis que el Papa Juan XXIII pues siempre tenía muy buen humor, ¿no? Además era un hombre que tenía una inteligencia muy aguda. Y fueron a hablar, dice: Santo Padre, somos las hijas de San José. Y el Papa les contestó: ay, pues se conservan ustedes muy bien. Después de tantos siglos, ¿no? Y entramos ya en el tercer punto, que son las dudas y la fe de San José en el diálogo con la Virgen María, expresión de la fe de la Iglesia. Como hemos dicho anteriormente, José aparece en los Evangelios como un personaje humilde y discreto, casi como puesto en un rincón, con una actitud reflexiva. Es a la vez espectador y protagonista del misterio de Dios. Al mismo tiempo, superando sus dudas y abriéndose al don divino, se presenta como el hombre de la confesión de la fe, que es la fe de la Iglesia, no mediante sus palabras, que los evangelios no consignan nada que él haya dicho, sino mediante sus actitudes y sus obras, es decir, mediante su actuación. José nos habla a través de su manera de ser y de su manera de obrar. Algunas antífonas litúrgicas ponen en boca de José, sobre todo de la liturgia oriental, ponen en boca de José esta breve pero a la vez densa profesión de fe. El Verbo del Padre, a él coeterno, toma la forma de siervo de la Santa Virgen María. Antes de confesar una fe convencida en la acción de Dios que se ha manifestado en María, la reflexión de José tiene un cariz de duda que se debate entre dos grandes misterios que le superan: la virginidad de María y, sobre todo, la verdadera encarnación del Hijo de Dios. San José fue un testigo privilegiado de este hecho de la encarnación, porque vio a su esposa María en estado de buena esperanza. Se reveló que este hijo era el Hijo de Dios, que había nacido por la acción del Espíritu Santo, y fue testigo del nacimiento. Y él le fue revelado cómo Dios se hacía hombre en Jesús de Nazaret. Bien, antes, por tanto, vemos así que José, figura humilde y discreta, se convierte en el tipo de cristiano de cada uno de nosotros que, guiados e instruidos por la Iglesia,
de la cual la Madre de Dios es el tipo y figura, proclamamos nuestra fe heridos tantas veces por la duda, pero siempre confirmados por la fe de María. Y eso es también muy importante, es decir, cuando tengamos dudas de fe, acudamos a la Santísima Virgen, porque ella vivió en la certeza de la fe y ella nos puede ayudar mucho a vivir confirmados en esa fe, porque ella siempre, desde el inicio de su vida, desde el inicio de su concepción, estuvo habitada por el Espíritu Santo. María nunca tuvo dudas. Y María expresó siempre muy bien la fe de la Iglesia. María es para José y para cada uno de nosotros la guía, la pedagoga, la que le lleva a él y a nosotros, tomados de la mano a la fe y a la apertura a la revelación divina. Como dijo a los criados de las bodas de Caná, refiriéndose a Jesús: haced lo que él os diga. La Santísima Virgen continúa diciéndonos esto mismo a nosotros: fijaos en mi Hijo, que es el Hijo de Dios, y haced lo que él os dice, y nunca os equivocaréis. La duda de José, que muchas veces expresa la duda de toda la humanidad, se manifiesta con las palabras que la liturgia oriental pone en su boca. Me gusta mucho hacer referencia a estos himnos de la liturgia bizantina. En un supuesto diálogo, José le dice a María: María, ¿qué es esto que veo en ti? No sé qué pensar de cómo me veo sorprendido y mi mente se ve confundida. En lugar de honor me has traído vergüenza, en lugar de alegría tristeza, en lugar de alabanza reproche. Te había recibido irreprensible de parte de los sacerdotes del templo del Señor, y ahora, ¿qué es esto que veo en ti? La respuesta a la duda de José la podemos encontrar en boca de María, que es lo mismo que decir en boca de la Iglesia. Oh Virgen, cuando José subió hacia Belén, herido por el dolor, tú le dijiste: ¿por qué viéndome en este estado estás pensativo y preocupado, ignorando completamente el terrible misterio que acontece en mí? Deja de lado tu temor y considera el prodigio. Dios en su misericordia baja a la tierra, a mi vientre, y ahí se encarna. ¿Acaso no recuerdas que el profeta Isaías anunció: mirad, la Virgen está encinta y da luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel? Esto lo leemos en Isaías 7:14. Al recibir la visita del ángel, éste me dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Lo leemos en Lucas 1:35. Por eso el mismo ángel me llamó llena de gracia. Lo leemos en Lucas 1:28. Y mi prima Isabel me reconoció como la madre de su Señor. ¿Por qué, pues, tienes estas dudas? ¿No crees en lo que anunciaron los profetas, en la promesa de Dios que ya ha llegado a su cumplimiento? Por todo ello, yo soy la madre del amor hermoso y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Lo leemos en Eclesiástico 24:18. En la visita del ángel a través de un sueño, Dios corroborará a José esta misma fe vivida y expresada por María. José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el texto que hemos leído del Evangelio de Mateo. Mateo 1, 18, 25. De este modo, la intervención divina pone fin a toda duda. La revelación de Dios a San José es la revelación de Dios a toda la Iglesia. José es presentado siempre como hombre abierto al misterio de Dios. Su duda y sobre todo su profesión de fe están relacionadas con la verdadera encarnación del Verbo de Dios. Dice al respecto un antiguo texto litúrgico: celebramos, oh pueblos, la vigilia del nacimiento de Cristo. Es un texto ya en la inmediatez de la Navidad. Y elevando nuestro pensamiento, subimos con nuestra mente a Belén y con los pensamientos del alma contemplamos a la Virgen que se prepara por dar a luz en la cueva a aquel que es el Señor del universo y nuestro Dios. José, consciente de las maravillas de Dios, pensó que veía a un hombre sencillo en este recién nacido envuelto en pañales, aunque viendo lo que acontecía, comprendió que era el Dios verdadero, el que da la gran misericordia a nuestras almas. Que San José, contemplativo del misterio de Dios realizado en su vida, nos ayude también a recibir nosotros el nacimiento de Cristo en nuestras vidas y a vivir siempre de acuerdo con la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.